razonamos, hacemos. Si Dios dice que Él ya te sanó, ¿tú vives sano? ¿Sí? Si Dios dice que Él ya rompió las cadenas, ¿tú vives libre? Ay, entonces, ¿por qué yo a veces vivo, pues, todavía esclavo del rencor, del orgullo, de la vanagloria? ¿Por qué? Porque aún no hemos podido entrar en esa relación tan profunda que Dios nos está pidiendo. Y entonces simplemente estamos viviendo una vida tradicional y hacemos las cosas por un hábito, pero no por una relación. Y entonces Dios quiere que nosotros vengamos a vivir una relación con Dios para que podamos vivir una vida vencedora. ¿Amén, hermano? ¿Sí vamos bien? Ok, sacúdase el sueño un poquito, porque si Dios lo trajo es para que usted escuche las palabras de esta profecía. Ahora fíjese, cuando nosotros venimos, Apocalipsis 1, verso 1, vaya usted a Apocalipsis 1, verso 1, ¿sí? Y vamos a tratar de introducirnos en algunos aspectos importantes para nuestras vidas como creyentes, porque como dice la Escritura, el tiempo está cerca. Dice la Escritura, Apocalipsis 1, verso 1, la revelación de Jesucristo, ¿qué dice ahí? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Subrayen, suceder pronto. Y dice ahí, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, ¿qué dice ahí? De la palabra de Dios y del testimonio, ¿qué dice ahí? De Jesucristo y de todas las cosas, ¿qué dice qué? Ahora fíjense bien, aquí vemos el testimonio de un hombre que tiene una relación con Dios. ¿Ya se dio cuenta? Vemos la relación que debe de haber de un discípulo con el maestro, ¿sí, hermanos? Porque cuando nosotros empezamos a entender esa relación, entonces nos damos cuenta y somos entendidos que las cosas que nosotros estamos haciendo, que las cosas que nosotros estamos viviendo, que las cosas que nosotros estamos ejecutando, ¿sí? Necesitamos llevarlas a cabo. Y dice, el cual ha dado testimonio de las palabras. ¿Sí dice así? Usted vea su Biblia. Deje de distraerse. Es el testimonio de las palabras, el testimonio de Jesucristo y el testimonio de las cosas que ¿qué? ¿Y usted de qué está dando testimonio? ¿De las palabras de Jesucristo o de lo que ha visto? Porque a veces Dios lo toca, Dios lo sana y usted no dice. Usted no está dando testimonio de las cosas que Dios hace. Testimonio de Jesucristo. ¿Usted está hablando de la vida de Dios? ¿Sí? Testimonio de la palabra. ¿Está viviendo la palabra? ¿Está haciendo la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros no estamos dando esos testimonios, nos estamos quedando cortos. Y entonces por eso el Señor te dice que llegues a la plenitud del Hijo de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, fíjese bien, cuando nosotros empezamos a entender esta realidad, sabemos que el libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa correr el velo. Y nosotros debemos de entender esta realidad. Este libro, que fue escrito entre el 95 y 96 después de Cristo, ¿sí? Cuando era Domiciano, emperador de Roma, hermano, fue el apóstol Juan exiliado a la isla de Patmos. ¿Sí? Domiciano era un emperador peor que Nerón. Nerón estuvo 30 años, o en el año 30 después de Cristo, perdón hermano, sí, 30 años antes estuvo gobernando Roma. Y dice que este varón encendía a los cristianos y los acusaba, ¿por qué? Por incendiarios, porque decía que estaban atentando contra Roma porque la querían incendiar.
y él era el que los bañaba en brea, les ponía un cerillo y los prendía. Y ahora Domiciano dicen que era peor. Entonces, se data históricamente que Juan, el apóstol, el amado que muchos dicen, ¿verdad? El que se recostaba sobre su hombro, lo intentaron quemar varias veces. ¿Y qué creen? Le ponían brea, le ponían el cerillo y se apagaba. Y entonces, como no le quedó otra, dice, te exilio a la isla de Patmos. Y aquí es algo importante que nosotros tenemos que entender, porque yo quiero que usted vea que las promesas de Dios se cumplen. No importa la situación, no importa, hermano, si lo que el enemigo quiera hacer contigo, no va a poder prosperar. Por eso dice la Escritura, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sí, hermano, dice, antes bien condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio, porque esta es la herencia de ¿quiénes? De los siervos de Jehová, y la justicia de Dios procede. Y entonces cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, vemos que la promesa que Dios le hizo a Juan se cumple. Y se cumple. A Pedro le dijo, ¿y qué de este si quiero que se quede hasta que yo venga? Y entonces, cuando nosotros entendemos esa realidad, sabemos que no importa lo aguerrido que pueda ser el gobierno con la iglesia, no puede prevalecer. Bueno, estamos hablando de una iglesia que está como fervorosa, ¿no? ¿Sí o no? Que está entregada, que tiene el testimonio de la palabra, que tiene el testimonio de Jesucristo y que tiene el testimonio de las cosas que ha visto. Esa es la iglesia, ese es el discipulado, ¿sí? Ese es el hombre que está entregado con Cristo y tiene esas características. Da testimonio de la palabra, da testimonio de Jesucristo y da testimonio de las cosas que ha visto. No se duerman. Cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, empezamos a entender que el Señor nos está llamando a vivir una vida en su presencia. Y que cada situación que viven los hijos de Dios alenta nuestras vidas para que nosotros podamos estar firmes, en victoria. ¿Amén, hermano? Ok, fíjese bien. Cuando Juan recibe esta revelación, ¿sí? Esa revelación, hermano, viene a través de Jesucristo. Juan 1, verso 1 dice, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. Ahora quiero que usted vea que este es el primer mensaje. Después de que el Señor resucitó, estuvo ¿cuántos días con los apóstoles? 40 días. Y dentro de esos 40 días, amados hermanos, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió en esos 40 días? El Señor les estuvo hablando del reino de ¿qué? De los cielos, ¿sí o no? Después vinieron los 2 días, 10 días, cuando Él fue, hermano, sí, levantado. Después de que Él fue levantado, ellos volvieron al aposento y estuvieron 10 días alabando y adorando al Señor. Y entonces vino el Pentecostés, ¿sí, hermano? Dice que vino el Espíritu como un viento recio que llenó toda la casa y se asentaron sobre ellos lenguas como de fuego. Y entonces hablaron como el Espíritu les daba que hablasen. Sí, sí, hermano. Ahora que, fíjese bien. Entonces, cuando nosotros vemos el mensaje ya resucitado y glorificado, viene con revelación. Porque el Señor está a la diestra del Padre, glorificado, cumpliendo con un ministerio. Y entonces le manda un mensaje. O sea que Dios no se ha olvidado de quién, de la iglesia. Y eso usted lo debe de llenar de esperanza, ¿sí? Y es importante que usted pueda ver esta realidad, hermano, ¿sí? Ok. El autor, hermano, sí, de esta profecía es Jesús. Y Él la está transmitiendo en visión, escúchelo, en visión ¿a quién? Y no es una visión, sino que Juan tuvo un éxtasis
O sea que no crea que cerró los ojos y dijo, ay, o se puso así, o puso los ojos en blanco. No, él fue llevado al cielo. Y esa es otra realidad. Imagínese usted que el Señor le diga, a ver, vente, vamos al cielo, te voy a enseñar las cosas que van a venir. ¿Qué diría usted? No diría nada, dice, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa realidad en Cristo, amada iglesia, nosotros sabemos que nuestra vida cristiana tiene un llamado específico. Usted tiene un llamado específico. Sobre todas las cosas, usted tiene un llamado específico. Ahora, fíjese bien, yo quiero que usted vea, porque cuando nosotros vemos esta realidad, entendemos entonces que Jesús, cuando estuvo en la tierra, no tenía la revelación de todas las cosas. Juan 14, vaya Juan 14. En Juan 14, verso 10. ¿Ya llegó? Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora fíjese bien. Las palabras que yo os hablo, no las hablo, ¿por qué dice ahí? Por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice ahí? Él hace, el Padre que mora en ¿quién? Él hace las obras. Quiero que usted pese esta palabra, porque dice que Él no habla, ¿por qué? Por su propia cuenta. Todavía estamos atrás. Él no hace las cosas por su propia cuenta. ¿Y aquí cuántos hacen las cosas por su propia cuenta? Que levante la mano el que no las hace por su propia cuenta. ¿Sí? Todos hacemos lo que hay algunos que ya nos detenemos más, pero hay otros que siguen haciendo las cosas como mejor les parece, ¿no? Pero ahí dice la Escritura que Jesús, el Hijo de Dios, y vea la característica de un Hijo de Dios, no hace las cosas por su propia cuenta, amado, ¿sí? Entonces, es importante que su vida cristiana entienda la voluntad de Dios. Es importante que su vida cristiana entienda los propósitos divinos. Un hijo de Dios no hace las cosas por sus propias cuentas y le da a entender que su vida está sometida a la dirección del Padre y la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, cuando usted empieza a entender esta realidad en la palabra de Dios, le trae un peso mayor a su vida espiritual, ¿sí o no? Porque entonces usted ya no hace las cosas como quiere o como usted piensa que deben de ser. ¿Por qué? Porque el Señor le está llamando ¿a dónde? A su presencia. El Señor le está llamando a vivir en santidad, en entrega, en pasión. Y eso es importante. Jesucristo hacía todas las cosas dependiendo totalmente de Dios. Por eso Filipenses 2, verso 5 dice, en ustedes debe de haber la mente que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa a qué aferrarse. Y nosotros vivimos aferrados ¿a quién? A que nosotros somos porque somos, ¿no? Aquí el que es Juan Camaney sigue siendo Juan Camaney. El que se siente Pancho Pantera todavía se siente fortalecido por su vida, ¿no? Y entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa realidad en Cristo, sabemos que el Señor nos está llamando a vivir una vida sometidos a su voluntad. ¿Sí, hermanos? Ok, fíjense bien. Entonces, cuando nosotros vemos todo el orden, sabemos que todo se origina ¿en quién? En el Dios Padre. El origen de todas las cosas está en Dios, porque Dios es el único creador. ¿Sí vamos bien, hermanos? La verdad, porque los veo así como diciendo, ¿de qué me estás hablando, hermano?
Vaya usted ahí. Vaya usted ahí a la palabra. En Juan 5, verso 19. ¿Ya llegó? ¿Ya está ahí? Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahora usted vaya rápidamente hasta el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. ¿Sí, hermano? Entonces, fíjese bien en esta realidad y fíjese bien en esta vida que el Señor le está llamando a vivir. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios y empieza a entender la relación que usted debe de tener con el Señor, se da cuenta de qué, de que Dios lo está llamando a vivir bajo la sujeción de su palabra. ¿Qué Dios te dijo que hicieras y qué has hecho? ¿Qué Dios te está pidiendo que dejes y por qué no lo has dejado? ¿Qué Dios te está llamando a hacer en este tiempo y por qué lo estás deteniendo? ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la revelación que Dios nos empieza a ministrar y las cosas que Dios nos pide vivir, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel se encuentra? ¿En qué posición está? ¿En una tradicional humana o en una vida que empieza a tomar la cruz diariamente y a vivir para Cristo? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es, hermanos, sí, lo que Dios le está pidiendo vivir en este tiempo? Porque entonces nosotros ya tenemos más enfoque de las cosas que Dios nos pide. Dios ha puesto demanda sobre tu vida. Dios ha puesto sobre ti el peso de su palabra. Y entonces, en ese peso de su palabra, nosotros debemos de vivir establecidos, fundados y encaminados al propósito divino. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender toda esta relación en nuestra vida como creyente, entonces vamos en una bendición, vamos en un camino de victoria. Entonces, el mensaje de Jesucristo es para la iglesia. ¿Sí, hermano? Vaya usted a Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y dice ahí, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras, ¿qué dice ahí? Arrepentido. El mensaje de Jesucristo es para la iglesia, o las iglesias, o la iglesia, hablando de una a nivel global. ¿Sí, hermano? Y le dice, arrepiéntete. ¿De qué? De su tradición, de su indiferencia, de su apatía, de su dependencia, de su independencia de Dios. Porque a veces, como iglesia, estamos haciendo solo lo que a nosotros nos parece. Estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, pero no lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces el Señor viene y te dice, arrepiéntete, arrepiéntanse. Dejen de hacer lo que no está correcto. Dejen de poner en sus ojos lo que no está correcto. Dejen de actuar como si no me conocieran. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. También, hermano, les dice, ahí fíjese usted bien lo que le dice Apocalipsis 1:18. Dice,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando nosotros, si usted leyera un poquito de la historia de la iglesia, a veces lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es base y es fundamento. Y es muy importante que al menos usted conozca lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque usted ve que la iglesia tuvo ¿qué? Persecución. ¿Sí? Y que cuando mataron a Santiago, al pueblo le gustó, ¿sí o no? Y entonces el que estaba en número 2 en la lista, ¿quién era? Pedro. Pero antes de eso, apedrearon ¿a quién? A Esteban. Y empezó a haber una persecución, ¿sí o no? Y después dice que fue tal la persecución que todos salieron por todo el mundo. Pero en la palabra de Dios nosotros tenemos al apóstol que va dirigido a los gentiles y al apóstol que va dirigido a los judíos. Pero también vemos a todos los demás apóstoles escribiendo a la iglesia y dando testimonio de las cosas que Dios hizo. Y entonces nosotros empezamos a ver que tal persecución les llevó a algunos a vivir una vida sacrificial. Fueron mártires. Fueron mártires. Estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Usted está dispuesto? Bueno, al menos uno. Con ese se conquista el mundo. Alguien que está dispuesto a morir por Cristo, está dispuesto a recorrer y a dejarlo todo por Él. Y entonces usted se empieza a dar cuenta que su vida cristiana hoy en día tiene un peso mayor, ¿sí? Dice, yo tengo las llaves, ¿de qué? Cuando alguien tiene las llaves, ¿qué les hace decir? ¿Qué él tiene? El que abre y cierra, ¿no? ¿Sí o no? Él tiene la autoridad. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Mateo 28, verso 18 dice, he aquí, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y acá les dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, sabemos que el señorío totalmente está en Cristo. Sabemos, hermano, que todo lo creado, visible o invisible, doblará sus rodillas ante Él y confesarán que Cristo es el Señor. ¿Se da cuenta? Y entonces eso es un motivo que usted le debe de llenar de gozo. Eso es un motivo que usted lo debe de llenar de esperanza. Y esto es algo que se ha estado orando durante toda la semana. Porque es importante que usted pueda entender esta realidad. Y ahora fíjese bien, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. ¿Usted ha escuchado esa palabra pronto? Sí, hermano, en la gelatina, diga. ¿Por qué le ponen pronto a la gelatina? Porque se hace pronto, ¿no? Y ahí les dice, hermano, ¿sí? ¿Sucederán cómo? Pronto. Recuerde esto, lo que le dice la Escritura, que para el Señor un día son como ¿qué? ¿Sí, hermanos? Como 1000 años. ¿Sí? Jesucristo, para Él son como 2 días que se fue. ¿Sí? ¿Y usted piensa que ya pasó mucho tiempo? Ahora, para entender la cuestión en cuanto al tiempo, está muy fácil, porque el tiempo en Dios no existe.
dice que usted va a estar 1 milenio con el Señor. ¿Cuántos es 1 milenio? ¿Cuántos? 1000 años, ¿no? ¿Y eso qué va a ser? Como un día en la presencia del Señor. Dice, y entonces los muertos se levantarán y vendrán a juicio. ¿Ya se dio cuenta? No va a ser mucho tiempo. ¿Van a ser qué? Como un día. ¿Sí se entiende, amados? Entonces dice, por eso que nosotros como lo tenemos como que si estuviese demorando, no es así. No es así. Porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Sí vamos bien, amados? Sí, sí. Porque fíjese que esto es importante que usted lo pueda entender. El tiempo no existía. En Dios no existe el tiempo. La soberanía de Dios rebasa las 4 dimensiones del hombre. Y entonces es importante que usted entienda que cuando en Génesis 1, verso 1 dice, en el principio hizo Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra, entonces fue cuando fue creado el tiempo. Y cuando Él dice, yo soy el alfa y el omega, quiere decir que Él está haciendo. Él ya tiene las cosas concluidas. Él sabe todas las cosas. Él sabe el día en que naciste, Él sabe tu propósito en Él sabe tus resbalones, tus caídas, tus fallas, Él sabe todo lo que vería venir. Entonces, ¿por qué creó al hombre? Por lo mismo, al hombre le delegó una autoridad y le dijo, señorea. Mas sin en cambio el hombre fue envuelto ¿en qué? En el engaño de Satanás. Y entonces perdió la autoridad que Dios le había delegado. ¿Y Dios lo sabía? Claro. ¿Y entonces por qué lo dejó? Porque usted como cristiano debe de decidir hacer lo bueno o hacer. Caminar conforme en obediencia o usted decide. Pero es usted el que decide. Porque por eso Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Usted es el que decide decir sí o decir no, pero no puede echarle la culpa a alguien que tenga sentado a un lado, no le puede echar la culpa al hijo, no le puede echar la culpa al marido, no le puede echar la culpa a la mujer, no le puede echar la culpa al perro, ni a la gallina, ni al pato, ni al conejo, no le puede echar la culpa a nadie, porque usted es el que decide hacer las cosas. Usted decide vivir su vida cristiana, consagrado, avivado, encendido. Usted nada más vive superficialmente, pura apariencia. Llega el domingo y dice, hermanito, Dios le bendiga. Y Becho va y Becho viene. Pero de su vida de consagración, nada. Lo invitan a caminar a Chalma y ahí vaya hasta con la palma. Gloria al Señor. Le dicen que va a haber tamales el 12 de diciembre y corre a las avenidas para que hasta le den una torta de tamal. Y entonces son puras apariencias. Y es importante que nosotros entendamos nuestra vida en santidad. En santidad. Las cosas van a suceder pronto, rápido. Y Dios está esperando el tiempo en que la iglesia se avive, se encienda, en que su corazón, hermano, ya no esté somnoliento, indiferente, apático, insensible a los planes de Dios. Eso de vivir puras apariencias, en verdad, hermano, que no es bíblico. Pero la tradición te ha enseñado que es válido, ¿no? Vete a bailar con la marimba Cuquita y el domingo regresas, ¿sí? Tu vida. Además, no te pierdes. A ver, ¿en dónde dice que no debo de ir a las fiestas, hermano? ¿Se ha escuchado usted ahí en 1 Corintios, capítulo 3, que dice que su cuerpo es templo de Dios?
¿Sí o no? ¿Se ha escuchado usted ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿a eso se refiere? Simplemente te está diciendo que en ti mora la presencia de Dios. Y que tú has decidido ser santo. ¿Sabe qué significa ser santo? Ser diferente a todo lo que está en su entorno. Hace años el Señor me dijo, te llamé para que seas diferente. En un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, eso fue lo que yo recibí, aquí, en mi oído. Y es usted el que debe de entender los planes, los propósitos divinos. Es usted el que debe de entender la voluntad de Dios. Es usted el que debe de hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, su vida cristiana debe de vivir una vida en su presencia y bajo su temor. ¿Sí, hermano? Ok. Vamos allá a Apocalipsis 1, verso 9, antes de que se nos acabe el tiempo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros ¿de qué? De oro. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como de blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece con fuerza. Y cuando le vi caí como muerto. ¿Qué dice ahí? A sus pies. Y él puso su diestra sobre de mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cómo cayó Juan? Como muerto. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando usted tiene revelación de Dios? Usted cae muerto a sus pies. Y solamente Él lo levanta para que usted viva la vida de Cristo. ¿Se entiende la salvación? ¿Se entiende la salvación? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el que vive, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora vivo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí se entiende? Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, usted muere para que Cristo. ¿Vamos bien, hermano? ¿Sí? Porque si usted empieza a entender toda esta realidad en Cristo, su vida cristiana no está ociosa. Su vida cristiana, hermano, sí, no está desenfocada. ¿Usted entiende? Propósito en Cristo. ¿Amén? Entonces, por favor, vamos a entender 3 propósitos que la palabra de Dios nos marca como hijos de Dios. 3 propósitos específicos que en la palabra de Dios se manifiestan y que nos llevan a tener una claridad en lo primario que usted debe de vivir una vez que conoce a Jesús o tiene un encuentro con Dios. ¿Amén? Ok. Despiértale, hermano, dígale, vamos a empezar con el tema. ¿Sí? Dígale, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Cuando usted viene a Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Y llega al verso 16, dice la Escritura, por tanto arrepiéntete pues
Perdón, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. ¿Qué dice ahí? Vendré a ti pronto, lo está hablando desde un enfoque personal. Vendré a ti pronto. Ahora vaya usted a Apocalipsis 3, en el verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escúchelo, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Dice, yo vengo pronto. Le está hablando a todos generalizado, pero también de una manera específica te hace que tú debes de retener las cosas, porque si no, perderás tu corona. Tu salvación no la pierdes, pero tu corona, sí. Ahora fíjese bien, Apocalipsis 22, ¿ya llegó? ¿Sí llegó o no llegó? Ahí en el verso 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿Qué dice ahí? De este libro. Ahora fíjese bien, verso 6. Se me pasó. Dice ahí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarte a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué dice ahí? Pronto. Y el verso 7, y aquí vengo pronto, les declara, les afirma, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Y le dice el verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. ¿Sí dice así, hermano? Y el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entiende que el Señor viene pronto. No sé si a usted le ocurrió alguna ocasión que usted estaba haciendo tal vez alguna labor en la casa o su papá le dijo, a ver, mira, te voy a dejar esta actividad, ahorita regreso. ¿Sí? ¿Y usted qué hacía? ¿La hacía o no la hacía? Hay quienes se quedan dormidos, déjenme decirles. Usted le da la actividad y de repente se perdió oído, porque ese es un caso que le ocurre a la iglesia. ¿Sí? Están tan cansados, tan cargados por tantos afanes de la vida, porque eso es lo que dice la Escritura, que se duerme. ¿Y camarón que se duerme? Se lo lleva la corriente. Ok, fíjese bien. Quiero que usted vea. Ese hermano ya lo había logrado, no había dicho nada. Fíjese bien. Sí, porque están los hijos de que se les da la orden y dicen, sí, pues me dijo que iba a regresar hasta las 6. Y son las 6 de la mañana. Yo creo que me puedo dormir otro ratito, ¿verdad? Y entonces se confían, se levantan a las 12 y dicen, pues todavía falta, voy a ver un ratito la tele. Pues ya acabó mi taranovela, pues voy a ver ahora esto. Y después dicen, pues voy a chatear un ratito, ¿no? Y se ponen a chatear. Y quieren hacer las cosas a las 5:30. Y llega el papá y le dice, ¿qué pasó? Ay, es que, es que, es que. Y le ponen, pero no va a poder ser así con nosotros, amados. Nosotros tenemos que estar apercibidos. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad en la palabra, es que hay un propósito inmediato. ¿Qué es inmediato? Algo que tienes que ponerle diligencia, algo que le debes de poner entrega, algo que le debes de poner interés, algo que le debes de poner entusiasmo, algo que debe de estar, hermano, en tu corazón para que tú no le falles a aquel que te ha comisionado, aquel que te ha dado un caminar, aquel que te ha dado un propósito. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que nuestra vida solo es de paso, ¿para qué desaprovecharla? ¿Sí? Hay quienes dicen, es que soy joven y tengo que ser bello. Hay que aprovechar la juventud. Aprovechela. Pero el que nace guapo, nace guapo.
es algo que lo persigue por todo lugar donde va. No es algo que se pone por encima. Es algo que ya lo trae, dicen por ahí, ¿verdad? Y sacan su espejo y se empiezan a ver. ¿Seré yo, hermano? Gloria al Señor. ¿Sí? El que ya nació, ya nació. Y el que no, es que le digo, no, esté tranquilo, no se me preocupe. Ante los ojos de Dios dice que todos somos perfectos. ¿Amén? ¿Sí? Somos perfectos, ¿sí? Entonces, es un detalle. Eso es lo que usted debe de llevarse, ¿eh? Entonces, el hermano dijo que a la mejor. Sí, primera de Pedro, capítulo 2. Llegó a primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Toda la qué? Toda la gloria. Toda la gloria. ¿Qué es tu gloria? ¿Tu belleza? ¿Qué es tu gloria? ¿Tus músculos? Hoy hay muchos pierden tiempo en hacer músculos, ¿no? Y se van al gimnasio para hacer músculos, ¿no? Ok, vamos a entrarle. Dice, toda la gloria. Estamos en primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Primera de Pedro 1, 24. Perdón. 1. Estoy viendo a ver si están despiertos. Primera de Pedro 1. Ahí está mal entonces. Ok. Nada más hay que corregirle. Sí, primera de Pedro 1, verso 24. Dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿La hierba qué dice ahí? Se seca. ¿Y la flor? Mas la palabra del Señor permanece así. Miren, hermano, el testimonio que usted hace es lo único que va a tener permanencia hasta la vida venidera. De ahí en fuera no hay nada más. ¿Sí, hermano? Ok, bueno, vamos allá a Santiago 4, verso 14. Vamos a corregirle aquí de una vez. ¿Ya llegó? Santiago 4, verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué dice ahí? Se desvanece. Entonces, si Dios le dijo que sea santo, algo que debemos de observar es nuestra conducta y nuestro testimonio. Todos tenemos debilidades. No hay hombre perfecto, hermanos. No. Romanos 3, parece que es el verso 23, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de ¿qué? O sea, que todos somos hombres con debilidades. ¿Sí? No hay uno solo que diga que no tiene debilidad. Todos, hasta el superapóstol que tenga una iglesia multitudinaria, no sé, de 20,000, 30,000, 50,000 ovejas. Y aquel que le esté dando cobertura, no sé a cuántas ovejas, todos son hombres. Son hombres. Y todo es pasajero. Por eso dice la Escritura, maldito el hombre que pone sus ojos en el hombre, que se apoya en brazo de carne y no en Dios. Porque nosotros debemos de tener el enfoque en ¿quién? Dios. Él es el único perfecto y en el cual se halló perfección, porque dice que en sus labios nunca se halló engaño, ¿no? En sus labios nunca se halló engaño.
Y a usted le tocan la puerta y le dicen, oye, ¿está? No, no está. O diles que no estoy, ¿no? O diles que no estoy, ¿sí? Es importante que nuestra vida, hermanos, sí, pueda entender esa realidad, ¿sí? Entonces, nuestra vida cristiana debemos de ver nuestro testimonio y nuestra conducta. Vaya usted a Efesios 5, verso 15. Efesios 5, verso 15. Dios mío, se me está acabando el tiempo. Ayúdame, por favor. Efesios 5, verso 15. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Efesios 5. Mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? Dice, miren bien con diligencia. ¿Con qué? Con diligencia, o sea, con premura. ¿Sí, hermano? ¿Cómo andas? Dice, mirad bien, dice, con diligencia, dice, ¿cómo andéis? No como necios, sino que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén, hermano. ¿Sí? Entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Sí? No sabe, dice. ¿Sí sabe? No sabe. No sabe cuál es la voluntad de Dios. La voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de toda inmundicia, dice la Escritura. Ok. Colosenses 4, verso 5. ¿Llegó? Andad sabiamente para con los de afuera, rindiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. ¿Qué dice ahí? A cada uno. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sí, hermano? Entonces, nosotros debemos de tener una conducta correcta. ¿Es fácil? No. Fíjese, aquí viene un peso bien tremendo. Porque ¿a quiénes son a los que tenemos más cercas? Nuestra familia, nuestros hijos, al cónyuge. No, el marido, la mujer y los hijos. Y a veces nosotros tenemos que aprender a cuidar el corazón de ellos. Y a ponerle un peso, es decir, un valor muy grande a sus vidas. Y es ahí donde la mayoría de nosotros tiene detalles. Mire, en la calle a todos le decimos, Dios le bendiga, Cristo te ama. En la casa, y esto y lo otro. Y es que ese chamaco parece que tiene el demonio adentro. Cuidado, cuidado. Porque si es un cristiano, ¿quién tendría que estar dentro? Ahora, déjeme decirle una cosa. Ser cristiano no se data en una oración. Ser cristiano se data en una relación de vida con el Padre. ¿Sí? Porque hay muchos que solo hacen una oración. Dios está en él. Sí, entonces, si usted nació de nuevo, usted vive apartado, separado, ¿para quién? Para Dios. Y no puede pecar porque la semilla de Dios está en él. Es decir, no practica el pecado, porque la misma naturaleza divina que ahora ha sido sembrada en usted, lo redarguye, lo dirige a dejar las cosas que no están correctas. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, ese es un testimonio.
Ahí en 1 Corintios, capítulo 15. ¿Ya llegó? Así que, hermanos míos, verso 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? Híjole, pero es que yo he hecho tanto y no me lo valoran. Híjole, pero es que yo hice y si usted supiera, hermano, que eso te llevó a decrecer por falta de visión, por no poner los ojos, porque todo lo hacías ¿para quién? Para el hombre. Por eso es que te cansaste, por hacer las cosas para el hombre y no para Dios. Por eso es que ya no quieres venir a la iglesia, porque estás viendo al hombre. Y no estás haciendo las cosas para Dios. Las estás haciendo y quieres que el hombre te aplauda. Pero todo lo que hacemos debe de ser para Dios. Todo. Así es que todo lo que tú haces para Dios nunca es. Ni un vaso de agua, cuando lo haces para Dios, se quedará sin recompensa. Ni un vaso de agua. Y entonces, cuando las personas ven al hombre, pierden propósito. Dejan de entender la simplicidad de su tiempo. Y empiezan a vivir ociosamente. Se cargan de trabajo, se cargan de actividades y simplemente se cansan, se fatigan. Porque hay un vacío que no lo va a llenar ni el trabajo ni ninguna otra actividad. Porque ese tiempo, ¿sabes para quién es? Para Dios, y tú se lo estás quitando. Y lo quieres llenar para otras cosas. Y no vas a ser feliz. No vas a ser dichoso, no vas a estar avivado. Porque el tiempo que era para Dios, tú lo estás ocupando para otras cosas. Y luego dices, es que no me rinde el dinero, no me rinde el tiempo, ya me duele todo, ya estoy tan cansado, yo ya me cansé, ya me harté. Cuidado con esas palabras. Porque ahí estás tú determinando si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Porque dice, los jóvenes se cansan y flaquean, a los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor. Y ahí cuando tú dices, ya me cansé, ya me harté, quiere decir que no estás orando. No estás entrando a la presencia. Quiere decir que la palabra de Dios no la estás asimilando. No está reteniendo tu cuerpo esa vida. Y ahí ya hay un detalle. Hay una enfermedad espiritual que te está llevando a desechar lo que es la vida de Dios. Pueden ser pecados ocultos. Puede ser resentimiento, puede ser amargura, pueden ser muchas cosas que el enemigo ha sembrado. Y es importante que tú seas sanado. Es importante que tú seas renovado. Porque de lo contrario, no estás creciendo. Ya no creces. Ya decreces. Porque en todos ves problemas. Todos tienen la culpa menos tú. Tú eres el único perfecto. Y todos los demás están mal. Es que los pastores no me quieren. A donde quiera que voy son los pastores los que me hacen de cosas.
Cuidado, si se repite una vez, otra vez y otra vez, ¿en quién está el problema? Si es una situación, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, ¿quién es el del problema? Es que son los hermanos, ellos no me entienden, no me comprenden. Cuidado, ¿son los hermanos o en ti está el problema? Porque cuando tú vienes a ensamblarte en la vida con Cristo, cuando tú vienes a ser un uno con Dios, nada te impide crecer, nada te impide vivir esa presencia. Dichoso y feliz. Dichoso y feliz. Bienaventurado serás, porque entendiste el propósito inmediato. Número 2. Nada más se los voy a poner para que no digan que no se los di. El otro, el propósito histórico. Dios tiene el control de todas las cosas. Y número 3, propósito final. El mal será juzgado y el bien prevalecerá. Ya puede quitarlo. Cuando usted entiende los propósitos en Dios, usted entiende que el Señor lo está llamando a vivir una vida en su presencia. Amada iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor te está llamando a despertar. El Señor te está llamando a vivir una vida con Él. El Señor te está llamando a que no te conformes con lo que hasta ahora has visto, o vivido, o obtenido, sino que vayas día a día, más y más, a su presencia. No solo los tobillos, no solo las rodillas, no solo la cadera, depende de Dios en todo tiempo y en todo momento. Póngase de pie. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Dígale, Señor, tú eres fiel. Tú no cambias. Tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Dígale, gracias, Jesús. No hay nadie como tú. Tú eres digno. Tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres poderoso. Tú eres bendito para siempre, Jesús. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Mi Rey, venimos ante ti, Señor, para tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad. Tu presencia es lo mejor. Dígale, mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida.
tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Levante un momento sus manos. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, Señor, aquí está mi vida para adorarte. Dígale, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres Rey de Reyes. Tú eres digno de la gloria. Digno, digno de todo el honor y la alabanza, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Padre, estamos delante de ti en esta tarde, dándote gracias por tu amor y tu bondad. Señor, mira, Señor, cada familia aquí representada. Señor Padre, yo intercedo por ellos en esta tarde y te pido que tú los lleves de la mano, Señor, así como tus dichos lo han hablado, y que se puedan caer y derribar las vendas de los ojos. Padre, que ellos puedan crecer, Padre, Señor, y tener esa relación contigo día a día. Que ellos puedan tener, Padre, Señor, en cuenta tu palabra, tus promesas. Padre, que ellos puedan decir no al pecado. Señor, y ante toda situación que se pueda estar levantando en su hogar, en su familia, en su economía. Señor, Padre, en sus cuerpos. Ellos sepan depender de ti, Padre, y puedan esperar en ti. Señor, y puedan vivir esa relación constante y ser vivificados por tus dichos, Señor. Padre, alumbra, Señor, su entendimiento para que ellos puedan ver y entender las cosas y los planes, los propósitos que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rendimos toda gloria y todo honor, Padre. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia y te damos gracias porque tú ministras a sus corazones hoy. En el nombre de Jesús. Mejor es tu presencia